Perfecto. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que todos bien. Hoy día estamos partiendo el taller número 6 o la sesión 6 del curso de formación en Venture Capital. La sesión de hoy es sobre valorizaciones de startups. La va a estar dictando Sebastián Ibáñez, que es gerente de inversiones de Fondo Vulcano, que es el fondo que tiene activo Datneo hoy día y además es uno de los directores de Datneo también. Em, este módulo de hoy es transversal tanto para startups que están haciendo el curso como para personas que están haciendo el curso desde la dimensión de un potencial inversionista ángel. Em, Principalmente porque es un tema en el fondo son las dos caras de la misma moneda para ambas partes, así que es importante que la misma lógica que tiene un inversionista la tenga una startup por el otro lado, y en ese sentido puedan estar alineados en todo lo que hay detrás de las valorizaciones y las distintas alternativas de financiamiento. Así que, bueno, va a ir llegando más gente, pero sin mucho más. Le voy tirando la pelota al Seba. No sé si me escuchas, Lucha. Sí. Seba, ahí cuéntanos si es que preferís que te vayan interrumpiendo. Yo voy a estar acá intermediando preguntas, así que si querís las dejamos para el final, te vamos interrumpiendo como tú prefieras. Perfecto. No, aprovechemos que somos poquitos y vamos haciendo las preguntas en vivo. Así no se van quedando los temas para el final y están todos con los temas bien frescos. Feña, te pido que me dejes compartir pantalla, por favor. Ah, verdad. Eh, Hecho. Perfecto. Bien. Bueno, es un gusto poder verlos a todos, al menos de manera remota. Ojalá pudieran participar en la medida de lo posible con video para ir viendo ahí también reacciones, levantadas de manos, todo. Y si les puedo pedir un favor, como hoy día es una sesión mezclada, si es que pudieran ponerse al lado el nombre, si son emprendedores o inversionistas, o al momento de hacer una pregunta, identificarse como emprendedor o inversionista. ¿Okay? Como bien decía Fernando, esta es una sesión hoy día que es súper atingente tanto para emprendedores como para inversionistas. De formación profesional quizás voy a estar más enfocado en la parte de inversionista, aunque yo también soy emprendedor, tengo mi propio emprendimiento actualmente que se llama Charlie.io, y entonces también he pasado por todo el camino de lo difícil que ha resultado, le puede resultar a todos los emprendedores, y sé un poco la batalla, el día a día que hay que dar y lo difícil que es. Y por tanto, mi admiración también a todos los que están emprendiendo o todos quienes lo han hecho en algún momento en su vida. Un poquito sobre mí. Soy ingeniero civil industrial de la Chile, tengo una posgrado de gestión de innovación y emprendimiento de la Universidad de Manchester en Reino Unido, una especialización en Venture Capital de la Universidad de Berkeley. Me estoy dedicado hace más de 10 años a temas de capital de riesgo, así ya más de 15 a temas de valorizaciones de empresas y temas específicamente más financieros. Y a lo largo de mi experiencia como inversionista me ha tocado manejar un fondo de inversiones, que es el que actualmente me desempeño como gerente de inversión y managing partner. También manejar una red de inversionistas ángeles, que es el antecesor de esta, digamos, de la actual de Datneo, y trabajar en distintos lugares en Inglaterra, en Alemania, en Chile, y actualmente les hablo desde Costa Rica. Estoy viviendo acá hace ya más de 4 años, y también viendo toda la parte desde acá para lo que sería Latinoamérica y Norteamérica también, digamos en tiempos normales ya sin COVID, por tanto ya volví a la normalidad, me toca estar arriba de un avión bastante tiempo, viendo en directo temas de negociación, ¿no es cierto?, tanto con emprendedores como con inversionistas. Y me desempeño, David, parece que ahí estás con micrófono abierto. Me desempeño también como mentor y evaluador de Startup Chile, de Workfo, del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, varios concursos de ellos también. Entonces, les puedo decir sin exagerar que a lo largo de mi experiencia laboral me ha tocado ver al menos 1500 proyectos, sino más,
calculamos que vemos entre 400 y 500 por año. Entonces, la gran ventaja acá es que se van repitiendo ciertos patrones y uno puede ir observando ciertas, no le vamos a decir errores, pero sí ciertos temas bastante repetitivos en cuanto a la propuesta de valor del emprendedor para el inversionista y el inversionista para el emprendedor, que también es importante. Entonces, también un poco este curso de valorización de startups está enfocado desde la práctica, en ambos también, y si bien no tiene casos prácticos en sí, les voy a ir contando algunas experiencias que hemos ido observando con el tiempo. Sobre Adneo, ya conocen, me imagino que ya Feña les ha contado, bien cortito sobre el fondo Vulcano, un fondo de 20 millones de dólares, invertimos entre 15 a 25 emprendimientos, fichas que parten de los $300.000 y pueden llegar a los 3 millones en series, en rondas de follow-on. Vamos a ver un poco también el porqué de esta lógica en esta sesión de hoy. Cualquiera que quiera postular su emprendimiento o conozca algún emprendimiento que quiera postular al fondo, ahí tiene el link para hacerlo. Pedimos bastante información en un principio, quizás en cada fondo es distinto, pero nosotros sí pedimos mucha información porque nos interesa mucho la parte de la evaluación desde un principio y poder tener un benchmark con respecto a otros emprendimientos de similares industrias que actúen en similares geografías, etc. ¿Okay? Entonces, sin más, vamos a ver las diferencias entre valorizar una startup y una empresa tradicional. ¿Okay? Y esta charla en su gran mayoría está dedicada un poco a eso y a demostrar ciertas diferencias. Pero si pudiera darles una gran diferencia, sería que las empresas tradicionales, digamos los emprendimientos la empresa que alguna vez fueron emprendimientos, pero que ya se volvieron empresas hechas y derechas, cuentan con bastante más datos históricos. La particularidad de una startup es que no cuenta con datos históricos, por tanto las proyecciones hacia el futuro son muy difíciles de hacer. Y esa es una de las grandes razones por las cuales modelos tradicionales de valorización, llámese flujo de caja descontado, es muy difícil de aplicar por sí solo en una startup que uno sabe que las proyecciones con probabilidad 100 no se van a cumplir. ¿Okay? Pueden ser mejores, pueden ser peores, pero estoy dispuesto a apostar que nunca, nunca, nunca se van a cumplir exactamente como uno lo dice. ¿Okay? Por tanto, hacemos bastante esta pregunta y esta charla cuando me toca hacerlo en vivo. Pido ahí que levanten la mano a quienes se les ocurre cuando una vez que uno ya tiene un inversionista interesado, alguien que dice perfecto, quiero invertir en tu emprendimiento, ¿qué viene después? ¿Okay? Y la valorización va a ser solamente uno de esos elementos. Van a haber un montón de otras cosas que toman, principalmente aspectos legales, que también van a tener que ser considerados al momento de tomar la decisión de invertir. Dicho de otra forma, no es que te pase el cheque y hasta ahí llegó el proceso de negociación, sino que el hecho de querer invertir en una declaración de intereses es solamente el principio. ¿Okay? Dando algunos pasos hacia atrás primero y hacernos una pequeña puesta al día quizás. ¿Okay? El proceso de emprendimiento se entiende como simplemente un proceso en el cual yo agrego valor a una oportunidad identificada. Es un proceso dinámico, iterativo, no es algo reciente y no existen verdades absolutas. ¿Okay? Nosotros somos súper majaderos en Adneo y en Vulcano y en todas las instancias donde nos toca trabajar con emprendedores y con inversionistas, de decir que cada empresa es un mundo. Y si bien se pueden aplicar modelos bastante transversales, cada empresa va a tener su particularidad específica. ¿Okay? Y esta cualidad de que es dinámico e iterativo nos entrega al final del día un primer acercamiento de esta manera de valorizar startups, entendiendo que van a tener bastante etapa entre medio. ¿Okay? Para este proceso de agregar valor a esta oportunidad que yo identifiqué, hay tres familias, tres grupos de recursos claves: tecnología, gente y dinero. ¿Okay? Tecnología, considerándolo como una construcción social desde un aspecto más sociológico, digo. Gente, no solamente el equipo de fundadores y fundadoras, sino que todos los que yo soy capaces de atraer, esa atracción de talento que yo voy a poder generar. Y dinero, no solamente lo que entra en efectivo, sino que también el costo de oportunidad que yo como emprendedor tengo. ¿Okay? Eso es bastante grande. Generalmente emprendedores exitosos tienen un costo de oportunidad bastante alto, porque su sueldo de mercado, entre comillas, sería más alto de lo que ellos se podrían pagar en un principio con el emprendimiento. Y ahí está el trade-off de la propiedad que tienen sobre la empresa y el potencial que tienen el día de mañana de vender la empresa, de tener utilidades,
de una serie de otras cosas que de alguna forma les va a retornar todo el esfuerzo que pusieron. ¿Okay? Y es de la manera que yo mezclo esos recursos el que de alguna forma va a ir generando esta apreciación de valor sobre la compañía, ¿no es cierto? Entendiendo que el valor va a ser al final del día la calidad, va a ser un fiel reflejo de la calidad de la empresa y de todos estos recursos claves que yo logro traer. ¿Okay? Y entendiendo que una idea sin ejecución vale cero, la idea por sí misma vale muy poco. ¿Okay? Emprendimientos en etapa pre-revenue, que se le podría hacer pre-ingresos, pre-validación de modelo de negocio, nos fijan muchísimo en el equipo, porque ni dice realmente van a tener la capacidad de ejecución de llevar esta idea adelante o no. Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento a alguien que ha dicho, a mí esa idea se me ocurrió antes, ahora sería millonario. Y la verdad es que no necesariamente es el caso, porque los que lograron llevarla a cabo, ¿perdón? No hay problema, no hay problema. Todo entonces, dentro de esta ecuación, que sería idea por ejecución, para ver si una startup es exitosa o no, la ejecución tiene una magnitud gigante sobre el resultado final. ¿Okay? Y dentro de esta capacidad de ejecución, a mí me gusta mucho una idea de que los emprendedores no son tenistas. ¿Okay? Un tenista tiene que tener un excelente revés, un excelente derecho, un excelente saque, volea, movimiento dentro de la cancha, todo. Los emprendedores son más parecidos a un equipo de fútbol. Hay un arquero, un defensa, un mediocampista, un delantero. Cada uno tiene características específicas del equipo. Y dentro de ese equipo yo tengo que tener una persona muy técnica, una persona muy comercial, una persona... Cada uno tiene que jugar un rol súper específico para agregarle, lógicamente, valor a mi proyecto, y acá me quedo con esta frase de Thomas Alva Edison de que visión sin ejecución es alucinación, y no podría estar más de acuerdo con eso. ¿Okay? Por tanto, el emprendimiento no es nuevo, pero el razonamiento por detrás sí lo es, y esto dice que un emprendimiento al final del día es distinto a una empresa pequeña, sino que es una colección de hipótesis por demostrar, y en eso se basa todo el modelo del Lean Startup. ¿Okay? Dicho de otra forma, armar un producto mínimo viable, el famoso MVP, salir a la calle y probar. ¿Okay? No hacer estos grandes planes de negocio, estos documentos gigantes en donde uno se basa solamente en la teoría, sino que basarse efectivamente en la práctica. Y esta colección de hipótesis, cada una de ellas se va a comportar de la misma manera de la que yo podría validar una hipótesis ocupando el método científico, ¿no es cierto? Yo primero observo, me hago una pregunta, genero la hipótesis, experimento, analizo, concluyo y vamos de nuevo. ¿Okay? En esto también se genera el modelo de Business Model Canvas, que genero distintas áreas, que me imagino lo van a ver dentro de esta serie de talleres, y entonces cada una de esas áreas va a tener sus distintas subhipótesis que hay que ir validando. ¿Okay? De más está decir entonces que a medida que yo voy validando estas hipótesis, voy bajando el riesgo de mi emprendimiento, y a medida que voy bajando el riesgo de mi emprendimiento, el valor va subiendo. ¿Okay? Entonces, también dentro de esta manera distinta de entender los emprendimientos actualmente, se reconocen 4 etapas dentro de un proceso de emprender y después ya tener una empresa, ¿okay? En donde hasta hace no mucho tiempo atrás, estamos hablando de un par de décadas nada más, se estudiaban solamente los segmentos 3 y 4 que vamos a ver, y ahora se agregan segmentos adicionales, y es donde la gracia de cada uno de esos segmentos es atraer los recursos indicados. ¿Okay? Este gráfico posiblemente lo han visto varias veces, es un flujo a caja acumulado, ¿okay? En donde esos 4 cuadrantes que se reconocen, el primero de todo, por contradictorio que suene, la premisa es fallar rápido. ¿Okay? Mediante este modelo de Lean Startup, yo tengo que salir a la calle con mi MVP y tratar de venderlo. ¿Okay? Si soy capaz de vender algo feo, cuando ya sea bonito, lo voy a poder vender mucho mejor, pero tengo que salir y probar. Si es que nadie me quiere comprar, si es que realmente no hay un market fit, mejor no perder el tiempo, pasar a la siguiente idea, no traer recursos que después no voy a ser capaz de devolver entre comillas a nadie, por mucho que sea subsidio, y la verdad es que pasar a la siguiente idea. ¿Okay? Solamente una vez que yo ya valido mi negocio, valido este market fit, valido que el cliente final efectivamente tenga un interés en comprarlo, paso al foco estratégico, que este es un baño de sangre. ¿Okay? Este es donde realmente los emprendimientos pierden mucha plata. Y acá está el famoso Valle de la Muerte. ¿Okay? ¿Y por qué digo un baño de sangre? Porque va a ser un momento en donde aún mis ingresos van a ser mucho menores que mis egresos, y por tanto yo voy a tener un flujo de caja negativo. ¿Cuál es la magnitud de ese flujo de caja negativo? Va a depender de cada emprendimiento, pero generalmente este es el caso. ¿Okay? Y esa es una de las principales razones por las cuales yo voy a necesitar atraer capital
externo a mi compañía. Ese capital externo no solamente puede venir en la forma de inversión, puede ser también subsidios, préstamos del banco, préstamos de familiares, conocidos, etc. Y de hecho se reconoce que la inversión es una de las maneras más caras de meter inversión a mi empresa. ¿Por qué? Porque yo estoy cediendo porcentaje y porque estoy cediendo privilegios, de alguna forma, dentro de mi compañía, que de otra forma no tendría que hacerlo. Por tanto, no necesariamente hay que levantar capital. ¿Okay? Si yo tengo acceso a alguna línea de crédito que me pueda dar no solamente bancos, sino que hay otras instituciones, incluso inversionistas conocidos, puede ser una excelente estrategia. Pero ¿qué es lo que pasa en este Valle de la Muerte? Que hay dos puntos, ¿okay?, que van a resultar claves, y resultan también claves al momento de valorizar una compañía. Primero el break-even operacional, y después el break-even total. ¿Okay? Break-even operacional, primer mes, que mis ingresos son mayores a mis egresos, por tanto hay un punto de inflexión y mi flujo de caja acumulada empieza con una curva positiva a volver, digamos, al cero, y el break-even total, que es cuando yo ya paso los números negativos, mi empresa empieza a tener números azules. ¿Okay? Hay una serie de discusiones de cuándo un emprendimiento deja de ser tal o cuándo una startup deja de ser tal. ¿Okay? A mi manera de ver, un muy buen análisis podría ver cuando ya pasa ese break-even y cuando ya tiene números positivos, porque el foco cambia completamente. Ya no estoy con ese miedo constante de llegar a fin de mes y no poder cómo pagar sueldo o una serie de gastos que yo tengo, sino que ya empiezo a concentrarme en otros tipos de cosas más estratégicas, y al final eventualmente voy a llegar a una parte ya solamente de corporate management, que son las grandes compañías. ¿Okay? ¿Cuál es la gracia de esto? Es que el compromiso de recursos es incremental. El puesto en persona se hace muy obvio. Yo no voy a levantar el gerente general de una compañía cuando estoy en etapa muy temprana de mi emprendimiento. ¿Okay? Me lo voy a levantar posiblemente ya cuando esté con un ingreso bastante importante. Pero también se pueden ver otro tipo de recursos dentro de estas tres familias que les mencionaba, y en donde yo voy a tener que ir aplicándolo y atrayéndolo de manera incremental, y en donde una de las gracias es de alguna forma envisionar el futuro y traerlo al presente, ¿okay? Y decir, si quiero ser de aquí a 5 años una compañía que esté presente en tal y cual país, que genere ingresos por tanto, que tenga estas verticales de negocio específicas, que haya generado tal tecnología, etc. ¿Yo qué necesito hacer ahora para ir, ¿no es cierto?, avanzando y dando esos primeros pasos? Entonces, entendiendo que el compromiso de recursos es incremental, se arma una estrategia de mitigación de riesgo, tanto para el inversionista como para el emprendedor. ¿Okay? No me vuelvo loco, no me pongo a gastar de no invierto una ficha demasiado grande en un principio, sino que vamos conociendo, nos vamos tanteando las aguas y se van haciendo también inversiones incrementales, y en donde es súper importante, esto me lo van a escuchar varias veces hoy, tener un roadmap con hitos cuantificables, con KPI, tanto financieros, comerciales, estratégicos, legales, técnicos, etcétera, que yo pueda ir viendo, validando estas colecciones de hipótesis que yo les decía. ¿Okay? Y en donde se entiende que el motor del éxito es la motivación. ¿Okay? Y así los emprendimientos van a traer distintos tipos de inversionistas según su necesidad de recursos y no solamente capital. ¿Okay? Y se llega a esta que es la diapositiva más importante de toda la presentación que van a ver hoy día. Esta es la piedra angular de toda la industria de venture capital, de toda la teoría por detrás del capital de riesgo. ¿Okay? Y se basa en varios aspectos distintos. Primero que nada, quizá el más obvio, lo que les decía al principio, el motor del éxito es la motivación. ¿Okay? Yo, inversionista, no quiero ser dueño de la compañía. Quiero tener una participación en una compañía de la cual los emprendedores son dueños en su mayoría, para que ellos tengan efectivamente la motivación de seguir trabajando. ¿Okay? Por tanto, yo, inversionista, no voy a invertir un monto que me signifique tener un porcentaje muy grande de la compañía desde un principio. ¿Okay? La práctica usual es no invertir más de un 20% por cada una de estas series o rondas de capital que ven ahí. ¿Okay? Entonces, hagamos un ejercicio práctico. Si yo, inversionista, tengo $1.000.000 e invierto en una compañía que está en una etapa demasiado temprana todavía, lo más posible es que con ese $1.000.000 tendría un 90%, 95% de la compañía, porque la compañía realmente no vale mucho, porque es todavía una idea, no tiene muchas hipótesis validadas, ¿no es cierto? Pero junto al equipo y les digo, ¿saben qué? Me gusta mucho ese emprendimiento, yo estoy dispuesto a invertir, pero vamos a invertir primero $100.000.
Y por esos $100.000 yo quiero un 20% de la compañía. ¿Okay? Con esos $100.000 ustedes dedíquense a validar el producto, validarse en market fit, validar los canales de venta, atraer gente, abrir quizás otro mercado, lo que se estime conveniente para esa compañía en particular. ¿Okay? Si es que se logran validar esa hipótesis, que se logran los hitos, estos KPIs que yo les mencionaba en un principio, o estos OKR, podría entonces yo volver a invertir, pero esta vez voy a invertir $300.000 por el 20%, es decir, mi valorización de la compañía creció a $1,5 millones, de 500.000 a $1,5 millones. Y los emprendedores siguen teniendo el porcentaje mayoritario, y con esto se van a generar nuevas hipótesis que hay que validar, ¿okay? Van a abrir nuevos mercados, van a lanzar nuevas verticales, van a hacer otras cosas. Y después, si es que eso sucede, les voy a invertir $600.000 adicionales de nuevo por el 20%, ¿okay? Y con eso eventualmente yo llego a tener un 49% de la compañía, porque hay ciertos cálculos de ilusión entre medio que vamos a ver cómo funcionan. Los emprendedores levantaron $1 millón, pero al final del día tienen ya un producto andando, una empresa con ingresos, una tecnología validada y quizás operaciones incluso en varios países. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente los inversionistas no tienen la espalda del $1 millón para entrar desde un principio, y se ve que en un principio los emprendedores salen a levantar plata con las famosas 3F, Friends, Fools and Family. Yo la dejo en 2F porque no me gustaría que tontos inviertan en mi empresa. ¿Okay? Después posiblemente va a llegar un Corfo, o va a llegar alguna incubadora con algún programa, algún subsidio, alguna ficha chiquitita. Después va a llegar un inversionista ángel, que es la etapa donde podrían estar ustedes, de ver efectivamente emprendimientos que ya tengan algo andando, no necesariamente un market fit perfecto, pero ya algo, ¿no es cierto?, que algo de carne que demuestre que la empresa es atractiva, y tengan un equipo humano que me llame la atención invertir en ello. Y después eventualmente van a ir entrando aceleradoras, fondos de etapas tempranas, fondos de private equity, etcétera, hasta que algunas compañías incluso llegan a hacer una salida a la bolsa, el famoso IPO. ¿Okay? Cada una de estas compañías va a tener distintas series de inversiones. No todas tienen que tener 7 rondas. Hay algunas que solamente con una ronda están perfectas. ¿Okay? En ese caso, yo inversionista podría subir un poquito el porcentaje, quizás. Si necesito un emprendimiento que van a ser demasiadas rondas distintas, posiblemente puedo bajar un poco la participación. Y de esa forma yo ya empiezo a tener como una metodología, una manera de pensar por detrás, en donde no he tocado un flujo de caja, pero ya entiendo que según distintas etapas yo necesito entrar de manera distinta. ¿Okay? 2 consideraciones importantes. Primero que todo, esta diapositiva se basa en una de las reglas de oro de las finanzas. A mayor riesgo, mayor potencial retorno. ¿Okay? Eso lo vamos a ver al final en los modelos que se utilizan, pero yo debería tener siempre eso en mente. Los inversionistas, mientras más temprano entren, lógicamente la compañía va a ser más riesgosa, por tanto el potencial retorno debería ser mayor. Uno escucha de repente amigos o conocidos, o ve gente del diario que dice, entraron en tal compañía y ganaron un 100x, un 50x, claro, pero entraron súper temprano. ¿Okay? Y así como entraron temprano en esa, también entraron temprano en otra que no les fue bien y que eventualmente murieron. ¿Okay? Por tanto, también, aunque sea un inversionista ángel, necesito armar un buen portafolio de inversión. Y lo segundo que está metido ahí, que tiene que ver, es que esta dinámica de series es posiblemente la gran razón por la cual los emprendimientos en etapa temprana tienden a estar sobrevalorizados. Eso es un hecho. ¿Okay? ¿Por qué? Un emprendimiento que levanta con un PowerPoint y un poquito de, así, un primer MVP, que levanta $100.000 por un 20%, es decir, la compañía vale $500.000. ¿Quiere decir que la compañía, si yo la vendo, vale esos $500.000? Por ningún motivo. ¿Ok? Quiere decir que yo, inversionista, estoy entrando con esos 100.000 porque le veo mucho potencial, porque quiero un múltiplo razonable a futuro, y porque también quiero invertir en rondas posteriores. ¿Okay? Pero mientras más temprano, va a haber un desacople mayor entre valor de mercado y valor de inversión. ¿Okay? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y no solo eso, distintas razones para valorizar una empresa van a dar valores distintos, y eso lo vamos a ver dentro del concepto de Fair Market Value. ¿Okay? Hasta el momento todo bien, porque esta lámina es fundamental. Tenemos una Perfecto, si pregunta, quieren Seba. después, adelante. No. Aguaita. Agüita. Pregunto, parafraseo a Rodrigo Salazar. ¿El Product Market Fit estaría entre Early Validation y Market Traction en la gráfica, o desde Market Traction?
Vamos a ver. Market Traction, Early Validation desde Market Traction, entre las dos. ¿Okay? Porque Early Validation puede significar, por ejemplo, una encuesta en donde yo menciono ciertas cualidades del producto y ya tengo una idea de lo que necesito, lo que necesita tener, ¿no es cierto?, el producto final. Ahora, entiéndase que tracción no necesariamente significa facturación. Ojo ahí. Porque hay emprendimientos digitales que tienen muchísimos usuarios y que necesitan tener una base de usuarios aún más grande para recién empezar a vender y convertirlo, ¿ok? El ejemplo quizás más famoso podría ser un Google, que siempre se dice los primeros años no facturó nada de todo el tema. Ya cada vez menos se cree la historia como de Google para invertir y uno quiere un poquito más de modelos que facturen. Pero podría ser el caso de que efectivamente no estén facturando y tengan una tracción bastante alta. Tracción que con el tiempo va a llegar a ser facturación. Angelina. Sí, hola Sebastián. Tengo dos preguntas. Me llamó la atención cuando me dijiste hace un ratito atrás que los inversionistas solo toman una parte de las utilidades y no de la propiedad de la empresa. Ese es uno. O sea, el compromiso es participar de las utilidades, pero no de la propiedad. Me llamó la atención eso. Sí, a ver si quizás, perdón, quizás ahí no se entendió bien o quizás lo expliqué mal. ¿Sí? Yo, cada negociación es un mundo, y si yo como inversionista quiero participar de la utilidad y no de la propiedad, puedo hacerlo. Estaba dando ahí el caso de si es que yo inversionista le diera, por ejemplo, un préstamo. Okay, les digo, yo no quiero participar de la propiedad, solamente quiero este préstamo con una tasa de interés, o quiero participar de las utilidades hasta que mi periodo de recuperación de capital se logre, y de ahí en adelante sigo participando en número definido. Okay. A lo que voy, la inversión, vamos a revisar un par de casos, pero la inversión de yo invierto, se hace un aumento de capital, me pasan mis acciones, no es la única manera que hay. No está ni cerca de ser la única manera. ¿Okay? Por tanto, va a tener un directo impacto también en los términos los cuales me ofrecen para yo entrar como inversionista. Ok, y la segunda era si es que hay un monto mínimo de que inversionistas invierten en una startup, si es que hay un mínimo. ¿No? O sea, el mínimo viene más por el lado práctico, más que el monto financiero. El lado práctico es que yo no quiero tener 150 socios metidos en mi empresa, ¿okay? Porque hacen la junta de accionistas van a ser un desastre, firmar los pactos de accionistas va a ser un dolor de cabeza, no quiero tener un número tan grande, por tanto, si yo estoy levantando $100.000, no quiero 100 tipos con fichas de 1.000, ¿okay? Hay casos en las plataformas de crowdfunding en donde esto se hace, y lo recomendable es que todos esos inversionistas atomizados entren a través de un solo vehículo, que ese vehículo de la cascada abajo va a tener sus propias pactos accionistas, sus propias juntas accionistas y todas las cosas, pero para mi emprendedor va a haber una persona con quien negocio. Okay, eso sería como lo recomendable. ¿Cuál es el número mágico? De nuevo, cada empresa es un punto. ¿José? Gracias, Sebastián. Muy interesante la explicación. Yo tengo una pregunta, y pues puede ser una pregunta muy básica, pero quisiera entender este tema. Existen diferentes mecanismos de inversión y al inicio, digamos, en la etapa semilla, entiendo que en Estados Unidos y México es muy común utilizar instrumentos como SAFEs para invertir en una startup, porque digamos que no hace mucho sentido hacer una inversión alta de dinero en trámites legales y ese capital puede ir para el emprendedor. Pero en el caso de Latinoamérica, nuestros países que tienen mercados más bajos de usuarios, ¿hace sentido usar instrumentos como SAFEs? ¿Existen? ¿Se usan o directamente pues son los mecanismos tradicionales de compraventa de acciones? Visionario, José, lo vamos a ver más tarde, pero efectivamente está cubierto dentro de esta presentación. Si quieres, una vez que revisemos esa parte, volvemos a esa pregunta y vemos si quedó algo pendiente. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Continuamos entonces. Para que se vayan haciendo una idea,
Y esto va bien relacionado porque esta industria está en Spanglish. Y yo sé que como que no a todo el mundo le gusta en Spanglish, y me dice incluso hay términos que se pueden traducir y todo el tema. Pero dentro de Latinoamérica, el 60% del venture capital viene desde Brasil. Y Latinoamérica completo, el Caribe, es un punto insignificante con respecto a la cantidad de inversiones que ha venido al mundial. ¿Okay? Por tanto, si es que realmente su emprendimiento, o ustedes como inversionistas que quieren invertir en un emprendimiento que realmente logre levantar rondas grandes, etcétera, van a tener tarde o temprano que armar estos pitch decks en inglés, van a tener que ocupar términos en inglés, todo. Por tanto, lo recomendable es empezar desde un principio. ¿Okay? La trayectoria natural de un emprendimiento, por acceso a capital y por acceso también a otros elementos que resultan clave al momento de poder tener un éxito, quizás, es generar una sociedad en el país que parte, lógicamente en este caso en Chile. Después puede abrir una sociedad en Colombia, una sociedad en Perú y todo, pero eventualmente va a llegar a tener una matriz en una vez como en las capitales de inversión, entre comillas, de los círculos grandes. ¿Okay? Capital de Estados Unidos, Delaware por lejos, de inversión digo, donde todas las sociedades se establecen al menos emprendimiento. De Europa, Reino Unido y Alemania. De Asia, China la lleva pero por lejos. ¿Okay? ¿Por qué les digo esto? Porque va a también tener que ver con respecto a las valorizaciones. ¿Por qué? Lo vamos a ver en algunas diapositivas más. ¿Okay? La mediana del tamaño del deal, acá se puede ver que con respecto a las distintas tipos de inversionistas va a ir subiendo también. No todos los inversionistas invierten fichas del mismo tamaño, y eso es bastante esperable. Inversionistas ángeles invierten fichas chiquititas, private equity fichas más grandes, venture capital está relativamente al medio, y están los corporativos, que en Chile están empezando a salir cada vez más, MPC, Macisa, Cencosud, son todos corporativos grandes que están empezando a sacar brazos de venture capital que invierten en empresas. ¿Okay? Tiempo entre cada una de las series. También, dicho sea paso, estos vienen todos de un reporte de CV Insights. El reporte es gratis, si les interesa verlo. Son como 300 páginas de puros datos de este tipo. Yo al menos que estoy en la industria me quedé un par de horas ahí mirando lo que está súper interesante, pero si quieren buscarlo después les podemos dejar con el equipo el link. ¿Okay? Y está recién salido del horno. Esto salió hace 2 semanas atrás. ¿Okay? Meses, para que se haga una idea, entre rondas. ¿Okay? Entre una serie Seed y una serie Ángel, que donde la gran mayoría de emprendimientos están, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, suelen pasar entre 15 y 16 meses. ¿Okay? Pero después se vuelve una tendencia, esto para adelante, entre serie A y serie B, 17, B a C, 15, C a D, 15, D a E, 14. ¿Okay? Esto tiene una explicación bastante simple y otra un poquito más compleja. La más simple, ¿cierto? Es que yo, una vez que levanto capital, necesito tiempo para llevar a mi empresa para que valga más para levantar la siguiente serie. No quiero levantar el mismo valor. ¿Okay? Y la otra, la que viene por detrás, que es un poco más compleja, que los procesos de levantamiento de capital suelen demorar entre 6 y 8 meses. ¿Okay? Por tanto, si hubiera en tiempo entre ronda y ronda de unos 6 meses, yo levanto y ya estoy levantando entre medio. Hay casos así, pero la verdad es que muy poco. ¿Okay? Lo recomendable es considerar tiempos, plazos de 15, 18 meses. Y esto va a tener un impacto directo en el tamaño de la ronda, porque yo necesito una ronda que asegure, que garantice la existencia de la empresa y que esté viva, por lo demás, en esos 15, 18 meses hasta que llegue a la siguiente serie de levantamiento de capital. ¿Ok? La mediana post-money valuation, eso lo vamos a ver después, qué significa el concepto post-money, pero también lo que era esperar con respecto a ronda va creciendo, 15, 64, 13, 700, 1.3, o sea, efectivamente se va viendo un aumento, y en donde en promedio, entre ronda y ronda, la valorización de la compañía aumenta un 185%, en promedio. ¿Ok? Esa es la mediana del promedio. Y después entonces yo podría pedirle eso, tomarlo como un umbral mínimo y decir, señores, yo quiero que para la siguiente ronda el emprendimiento valga mínimo un 185% más. ¿Ok? Pero eso lógicamente en etapa más temprana va a estar más marcado. Entonces, como veo que hay distintas series de inversión y que necesito un upside entre cada una de estas series de inversión, las valorizaciones van a ir cambiando, etc., se vuelve clave no bloquear rondas futuras. ¿Okay? Y como yo sé que van a entrar quizás corporativos o fondos VC o fondos más de private equity más grandes en rondas posteriores, yo tengo que pensar qué es lo que quieren ellos de una empresa para que inviertan. Ellos ya hicieron todo el checklist y dicen, esta empresa es atractiva, me llama la atención, el equipo está bueno, la tecnología es buena, etc.
¿qué tengo que hacer yo para que no haya ninguna banderita roja diciendo no voy a entrar? Y una de las principales banderitas rojas es participación del equipo. ¿Okay? Si yo me pongo demasiado ambicioso como inversionista y decir no, yo quiero un 40% de la compañía, lo que estoy haciendo es bloquear la ronda futura, porque el fondo que llegue después va a decir, me encanta la empresa, pero los emprendedores tienen muy poco, porque saben que van a seguir levantando futuro. ¿Okay? Y otro mecanismo, digamos, para dispararse en un pie y para bloquear ronda, podrían ser toda la negociación legal, todos los documentos que uno pone. Está bien ejercer ciertos derechos y privilegios para uno como inversionista, pero hay gente que se le pasa la mano. Vamos a ver cuáles podrían ser estas preferencias de las distintas claves. ¿Okay? Después algunas cosas que hay que tener claro, y prometo que todo esto va a hacer sentido para la parte de valorización, porque son puros elementos que al final del día juegan un rol súper importante. Tener claro, los inversionistas invierten en línea, no en punto. Mi inversión no es puntual, yo pienso a largo plazo. ¿Okay? Los procesos de levantamiento de capital duran al menos 6 meses, porque tienen que juntarse con muchos inversionistas, tienen que preparar la documentación legal, tienen que hacer una serie de cosas previas a que entre el capital. ¿Okay? Y es crucial entonces establecer, primero establecer estrategia de levantamiento de capital con hitos bien definidos, en donde nunca se deja levantar capital. Siempre los buenos equipos de emprendedores están constantemente en modo fundraising, y en donde hay que tener muy claro también el vehículo de inversión, cláusulas clave, términos generales que afectan la valorización. Suena contradictorio porque este es un taller de valorización, pero dentro de los términos de negociación de entrada a una empresa, posiblemente está tercero o cuarto dentro de las cosas más importantes para fijarse. ¿Okay? Y dicho sea de paso, levantar capital puede ser un proceso tremendamente frustrante si no se ataca de la manera correcta. Algunos como secretos o axiomas, esto es de Jerry Engel, un profesor de Berkeley de la industria de Venture Capital. Primero, el VC opera una industria ineficiente, eso lo vamos a dejar en pausa, porque le vamos a explicar un rato más el por qué. Segundo, estructura afecta comportamiento. Emprendedores, tengan su empresa ordenada legalmente, todo con contratos, todo bien definido, todo bien generado desde un principio. Inversionistas, fíjense bien en eso. ¿Okay? Una de las principales errores que hemos visto de inversionistas que van invirtiendo de manera solitaria es que posiblemente no les da el ancho de banda para fijarse en este tipo de cosas, y es una de las grandes virtudes o atributos de pertenecer a una red de inversionistas ángeles que tiene un equipo de la red que justamente revisa todos estos documentos y hace un due diligence correcto. Tercero, todas las decisiones tienen un contexto. En Chile está de sobra decir que llevamos ya varios años con contextos cambiantes, por así decirlo, y uno puede jugar con esos contextos y ver dónde le conviene más hacer una inversión u otra. Cuarto, decisiones óptimas ocurren cuando hay un alineamiento de intereses, y este alineamiento tiene que ser fundamental, en donde inversionista quiere que a la empresa le vaya bien, el emprendedor confía en el inversionista. ¿Okay? No existe esta relación de balance de poderes donde los inversionistas son todos malos, los emprendedores son todos buenos. No es eso. ¿Okay? Una vez que el inversionista ya está dentro de la empresa, estamos remando todo hacia el mismo lado, y tiene que entender eso, que va a ser una relación de 5 años, 6 años, 7 años, en donde tiene que haber una relación de confianza desde el principio. ¿Okay? Quinto modelo usado son lenguaje y comunicación, y ese lenguaje va a ser en Spanglish, apréndanselo desde el principio. Al final les voy a dejar algunas recomendaciones de libros por si se animan, y son súper importantes para emprendimientos que van a seguir levantando capital. Es súper importante esos modelos. Y sexto, relacionado con el segundo, la estructura afecta el futuro y viceversa. Pensar en dónde quiero que la empresa esté en 5 años más, traerlo al presente y ir pensando qué estructura necesito armar para eso. ¿Okay? Necesito desde el día 1 armar una sociedad en Delaware y que se descuelgue en la otra. Posiblemente no, porque tributariamente va a ser un desastre, pero otras no. ¿Feña? Disculpa que te interrumpa, pero estoy todavía viendo la diapositiva de tipos de inversionistas. No sé si soy yo o todos están pegados en esa. Se sigue viendo lo mismo. Sí, tipos de inversionistas. Yo estoy igual. Estamos todos en la misma. Entonces, Yo caché que estabas hablando de algo que no estaba en la presentación y creo que avanzaste varias diapositivas. Avancé varios tipos de inversionistas. Ahora estábamos acá. Ahí quedé yo, eso es lo que tenía pegado. Está pausado Zoom. Bueno, acá están los burbujas, la cantidad de capital que se invierte en las distintas partes del mundo,
Esto me refería a que Latinoamérica es chiquitito, un puntito con respecto a todo lo que se invierte a nivel mundial. Estas son las medianas de las inversiones por distintos tipos de inversionistas. Ángeles invierten mucho menos que VC, que corporativo, y los gigantes que private equity. Meses que pasan entre rondas, ¿okay? Disculpen, no me había dado cuenta en serio, pero meses que pasan entre rondas, acá podemos ver 15, 15, 17, 15, o sea, se mantiene bastante bien. La mediana, el post-money evaluation con respecto a cada una de las series, que va subiendo 15, 64, 13, ¿ok? Todo esto del reporte de Seed Insights que les mencionaba. Y la mediana del cambio de valorización entre rondas, que si uno junta todas las rondas y saca el promedio de alguna forma, es la 185%, ¿ok? Esto es todo lo que les mencionaba. Bueno, y acá están los axiomas que les había comentado, el resto era texto, así que no se perdieron de tanto. Gracias, Feña, por avisar. De nada. Bueno, y otro tema que va a definir definitivamente el exit, pues la valorización va a ser el tipo de exit, ¿ok? Que no es nada más que un anglicismo, que es para decir cómo sale el inversionista. La entrada está muy clara, ¿ok? Yo entro en este emprendimiento, voy a entrar con tal mecanismo, voy a tener una participación si es que la deseo de tanto, me van a ver tanto, pero cómo salgo va a ser realmente el reto, ¿ok? Y esto va a marcar mucho el tipo de inversionista e incluso el modelo de negocios que yo voy a tener. ¿Okay? Si yo quiero tener una empresa que crece de manera orgánica, con tasas de crecimiento relativamente pequeñitas, pero de una forma más conservadora, llamémoslo, voy a traer dentro del espectro inversionista un espectro un poco más conservador, que posiblemente va a estar buscando reparto de utilidades. ¿Okay? Reparto dividendos año a año, y con eso va a tener un periodo de recuperación de X y va a después tener pura ganancia por el resto de lo que dure la compañía. Hay otros inversionistas que están buscando, como es el caso de Vulcano, por ejemplo, ventas de la compañía. ¿Okay? Emprendimientos donde podamos entrar y en donde un periodo de 5, 6, 7 años se pueda vender la compañía o nosotros podamos vender nuestra participación, pero considerablemente más alto de lo que entramos en un principio. ¿Okay? Sin reparto de utilidades, del todo. Todas las utilidades se reinvierten en la compañía. ¿Okay? Pero también hay otros tipos de exit distintos. ¿Okay? Por ejemplo, adquisiciones puras, es el caso más claro, pero hay otros tipos de adquisiciones que no son con capital de por medio. Hay swap de acciones, por ejemplo. Compañía más grande le pasa acciones a la compañía más chica. ¿Okay? Acqui-hires, se llevan solamente al equipo y la tecnología la dejan de un lado porque les interesan solamente estas personas que están asociadas. Recompra por parte de los emprendedores. Es una excelente idea al momento de atraer inversionistas, tener una especie de opción de call, en donde uno dice, señores, si es que el emprendimiento llega a tal punto, nosotros mismos les compramos las acciones de vuelta y ustedes tienen un retorno de tanto. ¿Ok? Ventas en mercado secundario, salidas a bolsa. ¿Podemos ver las diapositivas? Disculpa. Sí, ahora la están viendo, ¿no? Buscando el exit. Buscando el exit. Sí, ¿Sí? sí. No, sí, eso es lo que le estaba considerando. Le estaba simplemente mencionando los distintos tipos de exit que podrían tener. Porque hablaste de la recompra de acciones por parte de los emprendedores y hablaste de la opción de call. Quizás ahí no están todos familiarizados con qué es opción de call. Sí, las opciones de call son simplemente fórmulas a las que yo llego para definir un precio por acción futuro. ¿Okay? Entonces yo digo, por ejemplo, si la compañía está vendiendo $1 millón, está presente en 3 países, etcétera, cada uno de esos factores tiene un peso relativo dentro de la fórmula donde yo voy a sacar un valor por acción final. ¿Okay? Eso podría ser una idea o una opción de call a precio fijo. ¿Okay? Decirle, en 3 años más, independiente de lo que pase, te compro tu acción, tu inversión, pero tu acumulación de acciones a X. ¿Okay? Si quieren, al final podemos ahondar un poco más en eso porque tienden a ser técnicas bastante buenas. ¿Okay? Bien, y vamos a la parte de valorización entonces con todos esos elementos ya en consideración. ¿Okay? La valorización de una startup, ¿es un arte o una ciencia? La verdad es que es un poquito de ambos. ¿Okay? Porque yo voy a tener ciertos elementos más duro para colgarme, pero también voy a tener ciertos elementos más blandos, entre comillas, en donde yo tengo que fijarme realmente
el feeling que yo tengo con el equipo de emprendedores, qué tanto conozco yo como inversionista la industria y realmente qué tanto que siento yo que les va a ir bien, y siempre a tomar ambos elementos, cuantitativos y cualitativos, para llegar a un mix finalmente que me va a permitir valorizar, y los distintos modelos de valorización ocupan este mix, ¿ok? El problema, como les mencionaba en un principio, hay muy poca data histórica, sí, por no decir nada, ¿ok? En donde yo no puedo sacar ciertas proyecciones basadas en resultados futuros y hacer progresiones o el modelo que yo quiera utilizar para de alguna forma ver esta línea creciente, ¿no es cierto?, los ingresos de la compañía basado en cuántas ventas unitarias van a tener. Y la validación de los distintos productos que ofrece este startup puede ser también bastante baja, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Valorizar este chanchito vestido de unicornio que eventualmente va a llegar. Todos conocen los unicornios, ¿no? Las compañías que valen más de $1.000 millones, pero quiero valorizar este chanchito disfrazado de unicornio hoy y quiero decir cómo realmente lo hago, ¿ok? Y para eso, para ya entrar en calor, les voy a hacer algunas preguntas. Si se anima alguien a responder, por favor, hágalo directo. Este es un auto usado. ¿Cómo lo valorizarían? ¿Según kilometraje? Kilometraje, marca, claro, kilometraje, marca, color, estado del auto en Año. general y todo, El año. año. Número de dueño. Entonces exacto, yo me meto a Chile Auto, ¿no es cierto?, o al portal que prefiera, y me meto a buscar, ¿no es cierto?, por auto, por año, por modelo, por color, por toda la cosa, y me voy dando cuenta de que distintos autos van a ir teniendo, dentro del mismo rango, incluso van a ir teniendo valores distintos, ¿ok? Algunos le ponen más alto para negociar, para bajarlo, otros les ponen a lo que le quieren vender porque están apurados, pero ahí sale un primer elemento fundamental, el comparar. ¿Okay? Los comparables son sumamente importantes al momento de valorizar una empresa, porque si no estoy valorizando a ciegas. ¿Okay? Y hay, dependiendo del mercado, la industria, etcétera, van a haber distintas fuentes de información donde yo puedo sacar esto. ¿Okay? Segunda pregunta, ¿cómo valorizarían esta casa? También por referencia. Ajá. De cotizaciones Por similares. referencia, comparable, Indicador. etcétera. Yo me meto a portal inmobiliario, lo que sea, y me voy a meter a ver, pero acá entra un segundo elemento, que es la ubicación. ¿Okay? Estamos de acuerdo que una casa de exactamente las mismas dimensiones, mismo color, mismos materiales, mismo todo, vale distinto en distintas partes de una ciudad. ¿Okay? O en distintas partes de un país, si lo quieren poner incluso así. Entonces ya sale la parte de la ubicación. Es decir, ¿un emprendimiento vale distinto en Estados Unidos, en Chile, en Japón o en Alemania? Absolutamente sí. ¿Okay? Entonces muchos emprendedores llegan y dicen, bueno, es que este emprendimiento, hace un mes se levantó, tal otro emprendimiento que es exactamente igual al mío, levantó $10 millones. Sí, pero estamos en Chile, donde tiene acceso a un mercado más chico, la evolución del mercado de alguna forma es distinta, por tanto tienes que adaptarlo a esa, digamos, a esa realidad. ¿Okay? Tercera pregunta, ¿cómo valorizarían esta botella de agua? Depende del lugar. Por la necesidad de beber. La marca y el tamaño del... La necesidad de ver si van a una bomba de encina a comprar la botella de agua, les va a salir lo que sale cualquier botella, pero en la mitad del desierto estarían dispuestos a pagar $1 millón o toda su fortuna con tal de no morirse. ¿No es cierto? Exacto. Entonces ahí sale un tercer elemento, que la valorización de algo también tiene una componente importante del beneficio que le reporte a quien está valorizando. ¿Ok? ¿Cómo metemos todos estos elementos a una plataforma web que está recién partiendo, que va a ser el próximo Facebook, que ocupa inteligencia artificial, Big Data, Web3, Blockchain, todas las palabras que están de moda ahora? Tenemos que empezar a ver efectivamente cómo lo vamos tomando. ¿Okay? Y acá es donde sale esta frase de Antonio Machado, ya por el 1800, decía, solo el necio confunde valor y precio. Y esto en este caso es absolutamente aplicable. ¿Por qué? Porque el precio tiene que ver con el dinero, perdón, ahí salen dos sin interrogación, pero hay una flechita. El precio tiene que ver con el dinero y el valor con el beneficio. ¿Okay? Un emprendimiento puede valer distinto según el beneficio que le reporte a quien está haciendo la oferta, absolutamente. Un emprendimiento, por ejemplo, de biotecnología, para Bayer y para Rappi, va a valer absolutamente distinto. ¿Okay? De acuerdo a qué manera lo puedan integrar a su matriz de producción, de acuerdo al conocimiento que realmente puedan aportar, de cuanto a una serie de distintos elementos.
¿ok? ¿Cuál es la realidad actual? Es que los valores son sacados del sombrero y vaya que sombrero. Matemática clásica que hacen los emprendedores. Queremos levantar más o menos $500.000, levantamos por el 20%, valemos 2,5 millones. ¿Ok? Como arte de magia. Y la verdad es que uno empieza a escarbar un poquito más y no hay ningún sustento detrás de esa valorización. Y hay un fenómeno bien particular que se ha visto hoy en día. Imagínense toda la industria de capital de riesgo como un péndulo, ¿ok? Que va oscilando de acuerdo a la economía mundial y las características específicas de cada país. ¿Okay? La economía llevaba bastantes años bastante bien, y llegó COVID, que fue particularmente bueno para la industria del venture capital, porque con todos los paquetes de ayuda y todo el tema, las tasas de interés se fueron a piso. ¿Okay? No había otras posibilidades de inversión atractiva, se fue mucho capital hacia el venture capital, y como había exceso de oferta de capital, las valorizaciones empezaron a ir a los cielos. ¿Okay? ¿Qué está pasando ahora? El péndulo va de vuelta. ¿Okay? Hay menos capital, de hecho en alguna industria en particular hay falta de capital, y las valorizaciones han bajado bastante y se están buscando cada vez más emprendimientos que ya tengan un poquito de carne por detrás, modelo de negocios validados, etc. Y va a volver quizá un poquito más a ser la parte más conservador y después va a empezar a volver. Esos elementos igual deberían ser considerados dentro de una valorización del emprendimiento, también como elementos como el equipo, etc. ¿Okay? Volviendo hacia arte o ciencia, la valorización de startups al final del día requiere la implementación de metodologías de valorización especiales que mezclen modelos cualitativos y cuantitativos, y en donde el uso de comparables se vuelve absolutamente crucial, como les decía. ¿Se acuerdan de estos 6 axiomas que les decía? El primero había quedado pendiente. ¿Okay? El venture capital opera en una industria ineficiente. ¿Por qué? Porque los valores son distintos para cada oferente. ¿Okay? Entonces, yo no puedo comparar realmente, y hay emprendedores que se enfurecen y salen y dicen, pero si mi emprendimiento vale tanto, ¿ok? Para mí no, para mí quizás vale menos, o para mí quizás vale más, no hay un punto, ¿ok? Y entonces lo recomendable es empezar a pensar en rango y no en punto. Y es un poco a lo que apunta este análisis, ¿ok? Hay muchos emprendimientos que llegan a hacer un flujo de caja, descuentan una tasa que ni siquiera los proyectos mineros descuentan a esa tasa con ese nivel de certeza, digamos, y dice mi emprendimiento vale 1.354.652,23. Y la verdad es que es absolutamente absurdo pensar en este punto. ¿Okay? Hace bastante más sentido pensar en un rango. Mi emprendimiento vale entre 1.2 millones y 1.45 millones, basado en distintos análisis y en distintos approaches que yo puedo fundamentarlos todos. ¿Okay? Y ahí es donde sale el concepto del fair market value. La valorización, el valor razonable de una compañía, el cual básicamente dice que las compañías, las valorizaciones están vivas. ¿Okay? ¿En qué se basa esto? Es una valorización que toma en consideración a todos los stakeholders, todos los que tienen algún riesgo asociado a la compañía, en donde un valor que yo lo pongo en la mitad de la mesa y todos se sienten cómodos. Básicamente todos pierden un poquito. ¿Okay? Y en donde se deben utilizar modelos consistentes con las características, industria, ubicación y etapa del emprendimiento. ¿Okay? Es lo que hablábamos un poco antes. La valorización aparte se ve afectada en el tiempo según contexto, y es importante aplicar estos contextos, y es necesario actualizar constantemente inputs de mercado, tipos de cambio, tasas de interés, o cualquier elemento que tenga, que tenga un impacto sobre la valorización que yo estoy aplicando. ¿Okay? Ejemplo claro. El dólar está disparado actualmente en Chile. Si yo pido en dólares, pero mi proyecto tiene solamente operación en Chile, y yo el presupuesto original que había hecho para gasto era solamente local, ¿por qué entran más pesos? Sería una pregunta súper lógica. ¿Por qué me estás pidiendo $100.000, el cual hace algunos meses eran 70 y tantos millones de pesos y ahora son 90 y tantos? ¿No es cierto? ¿Cómo podría llegar a ese cálculo? Tienes que tener, lógicamente, esa respuesta bien clara. Es fundamental utilizar comparables, y se recomienda utilizar al menos 3 modelos distintos con lógicas distintas. Flujo de caja, ok, se lo acepto, pero hay que ocupar otro. ¿Okay? Entonces, con esto, si es que yo pienso, si ocupo 3 modelos de valorización y los 3 llegan exactamente al mismo número, algo muy sospechoso hay, ¿no es cierto? Pero en cambio, si yo ocupo estos distintos modelos y logro llegar a un cajón, a un rango relativamente acotado, es un análisis bastante mejor. ¿Okay? Y es importante también tener claro la razón de la valorización. Algunos elementos a considerar. Primero, a buen inversionista, porcentaje más alto. ¿Okay? Dicho de otra forma, inversionista que pone solamente plata, perfecto, pero porcentaje menor. Inversionista que pone plata
pone experiencia, pone tiempo, pone oficina, pone contactos, pone una serie de cosas, yo estoy dispuesto a darle más, porque efectivamente no va a ser un socio pasivo dentro de mi compañía, sino que va a ser activo y va a estar entregando algunas cosas. Es bastante común hacer mix, ¿okay? Sobre todo para inversionistas ángeles, hacer mix de decir, te voy a invertir $50.000, de los cuales 30.000 van a ir en cash y 20.000 van a ir en una serie de cosas que yo te voy a aportar. ¿Tienes oficina? Sí, ya no la uses, cámbiate a la mía, por ejemplo. ¿Ok? ¿Vas a Miami? Sí, perfecto. Yo te presento a un abogado que yo conozco allá y yo le pago al abogado, porque quizás tengo alguna tarifa especial, lo que sea. Entra dentro del paquete. ¿Ok? Bastante usual estos mix. Y acá yo siempre pongo el ejemplo, quizás con el tema Twitter está medio vilipendiado ahora, pero si Elon Musk quiere entrar a mi compañía, y una fintech, por ejemplo, sabiendo la experiencia que tiene por PayPal y todo, yo estoy dispuesto a que entre términos bastante mejores de los que entraría un tío, por ejemplo, que tiene capital y todo, pues no sabe nada de la industria. ¿Okay? Y efectivamente eso pesa y mucho. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa dentro de estas estimaciones que se hacen de valorización? Generalmente el emprendedor dice, no, esa valorización es muy baja. Está hablando tonteras, esa valorización es demasiado baja. Perfecto, demuéstramelo. Puede ser el caso. ¿Ok? Pero demuéstralo con temas tangibles y con argumentos convincentes, más que llegar y decirnos que nosotros valemos este punto. ¿Ok? Y si es más baja, si dice, te pegaste en la cabeza, yo creo que valen menos, ¿por qué? ¿Ok? Y parte del por qué se va a hacer también todo lo que yo puedo atraer a la mesa. Dentro de los métodos que hay que ocupar y que les mencionaba, ojalá mezclar distintos approaches. ¿Ok? Los más comunes podrían ser un método progresivo, como el flujo de caja. Yo desde el presente tiro resultados hacia el futuro y los traigo al presente después descontándolo. Modelo regresivo, yo me paro en algún momento en el futuro, ¿ok? Y veo a cuánto podría, por ejemplo, vender la compañía en el futuro. Y modelos probabilísticos, que les voy a mostrar también uno en particular, que se basan en simulaciones matemáticas, que básicamente lo que hace es iterar varias miles de veces distintos escenarios para llegar a una curva de distribución probabilística. ¿Ok? Algunas consideraciones preambullidas con respecto a estos modelos. Primero, levantamiento por etapa, eso ya lo vimos, no viene al caso hacer segundo o tercero análisis, pero sí es importante esto, y grábenselo, es clave no bloquear rondas futuras. Salvo que yo tenga el capital para yo seguir invirtiendo en la empresa, no es recomendable bloquearlo. Segundo, pre-money versus post-money. Es el concepto que les iba a decir, anglicismo de nuevo, lo siento, pero esto se ocupa ya a nivel estándar en todo el mundo. Pre-money más inversión igual post-money. ¿Okay? Si yo les digo $100.000 por un 20%, estoy hablando de un post-money de $500.000. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Uno dice, ya, bueno, eso es bastante obvio. Sí, pero muchas veces en conversaciones, el emprendedor está hablando de post-money, el inversionista está hablando de pre-money, o al revés, generalmente al emprendedor lógicamente le conviene que la valorización sea mayor. Y entonces, perfecto, he visto bastantes casos en donde llega a un acuerdo, perfecto, $500.000, y el momento de firmar los documentos o de mandarse las primeras versiones con control de cambio, dicen, no, pues, es que ahí dice que esto es pre-money, yo estaba pensando post-money. No, porque tú me dijiste, no. No creo que se caiga la inversión, aunque hemos visto un par que se caen. Es súper importante ser claro desde un principio. Lo estándar es hablar en post-money, siempre. Tercero, valorización versus término. Estos son, no sé si hay algún abogado entre los asistentes, si es que hay, perdón si me tiene un carril, pero acá hay, dicho sea de paso, yo siendo ingeniero ya me volví abogado por default, por todas las cosas que me ha tocado ver. ¿Por qué? Porque uno como inversionista no tiene la obligación de conocer todos los términos, y los emprendedores también. ¿Okay? Acá los abogados, ellos lógicamente están ayudando al proceso y van a generar la documentación, etcétera, pero ellos también se pueden equivocar. ¿Okay? Entonces es súper importante saber lo que uno está firmando y entender bien las distintas preferencias que se están colocando. ¿Okay? Dentro de las preferencias que yo menciono está el hecho de que yo cuando compro acciones de la compañía, si es que fuera el caso, si me interesara entrar con un aumento de capital, en general los inversionistas van a pedir una serie de acciones distintas que van a tener ciertas preferencias sobre el resto. ¿Okay? Esas preferencias generalmente van a tener distintas preferencias, bueno, valga la redundancia, de liquidación frente a un evento de quiebra, por ejemplo. Yo voy a poder recuperar mi capital antes, yo voy a poder tener un asiento del directorio, yo voy a poder tener ciertos derechos de arrastre o acompañamiento, etc.
Eso es importante que se entienda lo que se está firmando por ambas partes. ¿Okay? Y también está el tema que preguntaba, se me fue la... Bueno, acá, José, de inversión con equity directo versus notas convertibles. ¿Okay? Son distintos vehículos, distintos instrumentos de inversión. El vehículo de la sociedad son distintos instrumentos en donde uno, el equity directo, va a ser, se hace un aumento de capital, se emiten nuevas acciones, yo pago por esas acciones un valor mayor y por tanto soy socio directo de la compañía con estas preferencias que les comentaba. Versus notas convertibles o SAFE, que son instrumentos en donde yo hago la inversión, pero esta se va a concretar a futuro si se cumplen ciertos eventos o no. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre una nota convertible y un SAFE? Una nota convertible es un instrumento de deuda, es reconocido dentro del balance de la compañía como una deuda, como un pasivo, digo, y entonces va a tener ciertos elementos, pero para efectos de la jurisdicción latinoamericana, a mí me gusta más ocupar notas convertibles que los SAFE. Los SAFE no son deuda, ¿ok? Son simplemente un reconocimiento de inversión. SAFE es un acrónimo para Standard Agreement for Future Equity, ¿ok? Y entonces se reconocen que si pasan ciertos elementos, ciertas cosas, etcétera, se va a convertir por acciones, pero si es que no pasan, la plata queda flotando, ¿ok? A mí, tanto para nivel emprendedores como inversionistas, cuentas claras mantienen la amistad, me gusta tanto como emprendedor o como inversionista, nota convertible. ¿Por qué? Porque frente a ciertas resoluciones de conflicto, va a ser más fácil de utilizar bajo la legislación chilena. ¿Ok? Acá somos todos amigos mientras las cosas están bien, pero pueden pasar las cosas mal. En muchos casos pasan mal. Y es muy importante tener todo ordenado en ese sentido. La legislación en Estados Unidos, legislación en UK, legislación en otros lados, todos sabemos que son distintos tipos de legislación, continental versus anglo, y se tratan también los litigios de manera distinta. De hecho, la razón por la cual uno se va a Delaware es porque hay un historial de litigio, ya claro, y uno sabe las resoluciones de ese conflicto. ¿Okay? Entonces, para legislaciones en general en Latinoamérica, yo les recomendaría notas convertibles. Podemos, si quieren, hacer un doble clic al terminar en eso. Y acá, la verdad es que siempre es recomendable asesorarse bien. Si están yendo como llanero solitario en la inversión, contratar un abogado. Si están yendo atrás de una red de inversionistas ángeles, solicitar hablar con los abogados de la red para que les ayuden a generar la documentación y para que haya alguien que ya haya pasado por esto antes. Número 4, pensar en tasa interna de retorno, no solamente en múltiplos. Esto es un consejo más financiero y más para inversionistas. ¿Okay? Pero decir, yo tuve un retorno de 10 veces al año 10, financieramente hablando, es peor que decir, yo tuve un retorno de 4 al año 4. ¿Okay? Porque mete la variable tiempo entre medio, lógicamente. Y la función tiempo, mi capital en el bolsillo, y otra de las reglas de oro, que en eso se basa de hecho los flujos de caja descontados, es que un peso hoy vale más que un peso mañana. ¿Okay? Por tanto, mientras antes me devuelvan la inversión que yo hice, puedo invertir en otra cosa. Entonces, sáquense de la cabeza esto de solamente invertir en emprendimientos que vayan a ser unicornios y que tenga un retorno de 100 veces lo invertido. La verdad es que si uno busca también retornos menos glamorosos, pero más rápidos, pueden ser inversiones sumamente atractivas también. Y ese más rápido podría ser justamente con contratos de recompra por parte de los emprendedores. Quinto, CAP versus equity. Las notas convertibles tienen un CAP. Eso de que las notas no se valorizan es un mito. ¿Okay? Este CAP es un techo a la cual yo voy a convertir mi nota convertible. ¿Por qué? Imagínense si yo invierto $100.000 sin ponerle un techo. ¿Okay? $100.000, yo digo, bueno, voy a tener entre un 20 y un 15% de la compañía está en etapa temprana y todo. Pero de repente a la compañía le empieza a ir demasiado bien y se pega un crecimiento súper marcado. Y ya se estima que la compañía no vale 500.000, $1 millón, vale $10 millones. Y otros inversionistas empiezan a entrar a esa valorización, que dicho sea de paso, cuando hay terceros involucrados ya se considera fair value. Entonces, el porcentaje que yo llego a tener cuando convierto mi nota es mucho menor a lo que yo debería haber tenido si hubiera invertido con acciones desde un principio. Por tanto, siempre se le pone este techo, ¿okay? Que a uno como inversionista le da un porcentaje mínimo que uno va a tener al momento de convertir esa nota. De nuevo, súper recomendable. Sexto, cap table, otro anglicismo.
está la capitalización, este sí tiene traducción, pero acá lo importante es pensar, esto trae distintos temas. Primero, pensar en acciones, no en porcentaje. ¿Ok? Número de acciones. ¿Por qué? Porque yo, como mencioné antes, voy a tener distintas series de acciones dentro de la compañía con distintas preferencias de liquidación, de arrastre, de asiento del directorio, de participación en distintas instancias internas del gobierno corporativo de la compañía. Por tanto, una acción de la serie B puede valer bastante más que una acción de la serie A o de las comunes, y por tanto yo tengo que pensar en cuánto vale mi paquete accionario, no cuánto vale mi porcentaje. ¿Ok? Y siempre debería pedir referencia con respecto a valor por acción. Séptimo, los axiomas ya lo vimos. Y con respecto a la parte, y eso quería llegar antes de los modelos en específico, lo de dilución que conversamos. Dilución, misma definición química, reducción de concentración, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? A medida que yo voy haciendo aumentos de capital en las distintas series, posiblemente las distintas no, en las primeras no, porque voy a ocupar notas convertibles o safe o lo que sea, pero a medida que voy haciendo aumentos de capital, la participación de los socios antiguos va a ir disminuyendo. ¿Ok? En una primera ronda, los socios antiguos son solamente los fundadores. En una segunda ronda en adelante se van a ir diluyendo fundadores en alguna medida, inversionistas antiguos en alguna medida, y se van a ir generando los que se conocen como option pool o piscinas de opciones, ¿okay? Para emprendedores, que van a ser usados como incentivo para atracción de capital humano avanzado, atracción de talento. ¿Okay? Dentro de esos pools, cada una de esas series, yo, inversionista, voy a pedir que se genere un pequeño pool, y entonces pueden ver acá, en este caso en particular, los emprendedores que son el color gris oscuro, que en un principio tenían 100% de la compañía, fueron disminuyendo bastante su participación. A medida que fueron entrando inversionistas, fueron aumentando el porcentaje relativo dentro de la compañía, y estos, el gris claro, son acciones entregadas a talento dentro de la compañía, que es algo bastante usual, sobre todo en compañías que ya son más antiguas. ¿Okay? ¿Cuál es el secreto acá? Tener un pedazo más chico de una torta mucho más grande. ¿Okay? Por eso es que yo pido este aumento de valorización entre series, por eso es que yo pienso en acciones. ¿Okay? Yo digo, bueno, ahora me diluí un 20%, antes tenía un 10% de la compañía, ahora tengo un 8%. Sí, pero antes mi 10% valía $100.000 y ahora el 8 vale 400, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, mientras el valor por acción, el aumento sea mayor, ¿no es cierto?, a la dilución, maravilloso. Esa al final del día es la matemática que hay que ir haciendo por detrás. ¿Okay? Entonces, vamos a ver los modelos de valorización. Estos son solamente algunos. ¿Okay? Hay muchísimos modelos distintos. Para darles una idea de cuántos modelos hay, está ese de Berkus, que lo puse a propósito, es el penúltimo punto. Berkus, Mr. Berkus, llegó hace algunos años, varios años ya, y dijo, las cosas que a mí me importan para una compañía son equipo, tracción, presencia internacional, etcétera, y alguna lista de factores. Y a cada factor le puso un peso relativo, y ese peso relativo tenía un valor, $100.000, $200.000. ¿Okay? Entonces al final de la reunión, él iba anotando y decía, tu compañía para mí vale $800.000. De acuerdo a lo que tú me diste, porque mi modelo es el modelo que yo ocupo. ¿Okay? Así de abierto puede ser el tema. Pero eso lógicamente no es el caso para tenerlo dentro de fondos de inversión o quizás inversionistas que sean un poquito más curtidos en el tema. Entonces, para eso están los modelos más utilizados. Primero, el más utilizado por lejos, modelo de Venture Capital. ¿Okay? Se fue generado por la Fundación Kaufman, que a mi gusto es la mejor institución relacionada a capital de riesgo, están basados en Estados Unidos, y dice básicamente, yo pienso el valor futuro de la compañía, pienso el múltiplo que quiero tener, y lo traigo al presente en función de comparables o de una vista futuro. Lo vamos a revisar. Después está el Balance Scorecard. Estos son modelos que se tratan de control de gestión, similar a Berkus, en el sentido que se ponen distintos elementos, ¿no es cierto? Y se le pone un peso relativo a cada uno de ellos, pero ahí entra la simulación de Monte Carlo, una simulación matemática que ocupamos nosotros de manera interna, la ocupa también Charlie, una plataforma de valorización de startups, en donde se iteran varias miles de veces esos mismos escenarios, pero con una desviación estándar asociada a cada uno de esos ponderadores.
¿ok? Lo que entrega es una distribución probabilística con los casos que más se repiten. Simulación de Monte Carlo, dicho sea de paso, el nombre es literal, de Monte Carlo, matemáticos que ocupaban esta simulación para tratar de predecir los resultados de la ruleta. ¿Ok? Flujo de caja descontado, el Ponderated DCF, ese sí se puede usar. Ahí hay una buena noticia, un modelo un poco más conocido, pero mezclado con los otros. ¿Ok? Y de alguna forma ver también las distintas sensibilidades que puede agarrar el modelo en relación a ir cambiando ciertos parámetros. Opciones real y teoría de juego. Teoría de juego en opción, ese ya se sale un poco el análisis de ahora, pero son, al final del día, teoría de juegos toma también toma en consideración la competencia, ¿ok? Y ven en función también de la competencia cuánto puede valer un emprendimiento, o modelos específicos por industria, ejemplo, múltiplos, ¿ok? Acá un ejemplo bien interesante, y ya dado que puse el ejemplo de Elon Musk hace un rato. Todos supieron esta compra fallida de Elon Musk de Twitter, ¿no es cierto? Ya, la razón por la cual se cayó esa compra es la siguiente. Twitter dice tener cierto número de usuarios y se le asigna un valor a cada uno de esos usuarios. Y después se multiplica por el número de usuarios y se llega a un valor final. ¿Okay? Y Mr. Musk lo que dijo es, ok, pero ¿cuántos de esos usuarios son reales? Porque todos sabemos que en Twitter hay una serie de bots o una serie de usuarios que no son reales realmente. ¿Okay? Y ahí se empezó a generar la discusión porque Twitter no quería levantar el velo y decir realmente los usuarios reales que se tienen son tantos. Y va a estar bien interesante porque la próxima semana comienza el juicio, el próximo mes digo, comienza el juicio y producto de ese juicio Twitter va a tener que decir cuántos usuarios reales tiene. Va a ser bien interesante seguirlo. Yo soy medio nerd para eso, así que me emociona esa cosa, pero al final del día ese es un ejemplo súper claro de modelos específicos por industria, ¿ok? Valorizar por cantidad de usuarios, sirve para todas las redes sociales, y cada una de hecho va a tener un ARPU, el Average Revenue Per User, distinto, hay algunas que son más caras, otras más baratas, ¿ok? Casos de software as a service, por ejemplo, todas las empresas que tengan sistemas de suscripción, modelo de negocio de suscripción, ¿ok? Similar, se ve el ARR, el revenue recurrente anual, ¿no es cierto? Y se le pone un múltiplo a ese revenue recurrente y se valoriza en función de eso, ¿ok? Pero eso es atingente por industria, vamos a ver después, ¿ok? Para entender el modelo de Venture Capital, yo les mencionaba en un principio, yo puedo tener un emprendimiento que le va muy bien, pero si tengo un portafolio de emprendimiento, a otro les va a ir muy mal. Y va a pasar eso, sobre todo si entro en etapa temprana. ¿Okay? Entonces, para eso se genera una teoría de portafolio por detrás, en donde yo digo, de un número de 10 emprendimientos, un número no menor, unos 5 o 6, va a significar un write-off, es decir, se va a cero, o un write-down, que devuelve menos de lo que yo invertí. ¿Okay? Un número chico, unos 2, 3, ¿no es cierto? Va a tener un retorno positivo, pero chiquitito, 1,5, 2 veces lo invertido. No me paga el portafolio completo. ¿Okay? Y van a haber 1 o 2 proyectos que van a ser outliers y que van a tener un retorno de más de 10 veces y que me van a pagar el portafolio completo. ¿Okay? Por tanto, es lógico y razonable pensar de que cualquier emprendimiento que yo invierta, necesito pedirle un retorno mínimo de 10 veces. ¿Okay? Dicho de otra forma, si yo no creo que el emprendimiento tenga el potencial de retornar lo que yo invertí multiplicado por 10, no invierto, porque no me va a pagar el resto y no va a hacer relación a esta regla de oro que les decía que a mayor riesgo, mayor potencial retorno. ¿Okay? Basado en este múltiplo, es que el modelo de Venture Capital piensa en lo siguiente, dice, mi retorno futuro, mi potencial salida, ¿okay? Va a ser de tanto, y yo le pido a esa salida un múltiplo específico para traerlo, ¿no es cierto?, al monto de inversión, le resto la inversión y llego a mi premar. ¿Cómo puedo llegar a ese valor de salida? Viendo comparables de operaciones reales que pasaron en el mercado, ventas en otros mercados, etcétera. Les voy a mostrar un ejemplo. O haciendo múltiplos de EBITDA en esta proyección de flujo de caja que yo digo, perfecto, en un escenario ideal tengo una EBITDA de no sé, $500.000, se están vendiendo en esta industria en particular a 10 veces EBITDA, la compañía vale 5 millones. ¿Okay? Este es el cálculo básicamente que están haciendo toda la gente que llevamos, me incluyo ya más tiempo en esta industria, que al final del día uno está pensando siempre a cuánto lo puedo vender, ya como uno ve tantos proyectos año a año,
uno ya sabe más o menos, tiene ciertos números asociados a las posibles ventas o últimas operaciones que han pasado o temas relacionados, y en donde yo a ese éxito esperado lo castigo un poco por la dilución futura y lo divido por el ROI anticipado, por el retorno sobre la inversión, return over investment, que debería ser mínimo 10 veces. ¿Okay? Acá un ejemplo numérico. Yo invierto en un emprendimiento que creo poder venderlo en 10 millones de dólares, ¿okay? Porque me meto a distintas fuentes de información, bases de datos, etcétera, y veo que han pasado operaciones y transacciones a ese valor. Le exijo a la inversión un retorno de mínimo 10 veces lo invertido, ¿okay? Calculo que va a haber una ronda futura, por tanto se va a diluir, yo estimo, un 20%, y quiero invertir $100.000, ¿okay? ¿Cuál va a ser el pre-money de la compañía? Me adelanto, $700.000, ahí está el cálculo hecho, les vamos a hacer llegar la presentación después, ¿okay? Este cálculo, ya una vez que uno lo ha hecho un par de veces, ya está así, uno está todo el rato haciéndolo y pensando, ok, este emprendedor dice que su compañía vale $1 millón, ¿podrá salir a 10 o a 15? Si no, no me vale la pena, ¿ok? Entonces, cuelgo el Hangout, el teléfono, o el emprendedor se va de mi oficina y me mete inmediatamente al computador y empiezo a ver operaciones similares que hay en sociedad de la industria, ¿ok? Acá un ejemplo real de cómo nosotros cuando hacemos estas valorizaciones, ¿okay? Este era un emprendimiento tecnológico digital que estaba en el mundo de estas aplicaciones de tracking de actividad física, tanto para correr, caminar, etc. ¿Okay? Y entonces juntamos un número suficiente de emprendimientos similares y vimos rondas que hubieran levantado, ¿no es cierto? Estos son tamaños de la inversión, no la valorización, ¿no es cierto? Entonces después ponemos todo lo que ha levantado el proyecto, si han sido adquiridos o no, si fueron adquiridos, a qué valor fueron adquiridos, ahí ya te hicieron el trabajo de una, ¿no es cierto? Y la ubicación, para ver lógicamente si es que es atingente, un caso en Chile, en Colombia, en Costa Rica, o en otro mercado que pudiera ser más chico, ¿ok? Con esto, uno dice, el promedio de inversión basado por serie está acá. Mínima valorización va a estar dado por máximo un 20% de ilusión de entrega a la compañía. Máxima valorización va a estar dado por un 10%. ¿Ok? Y entonces, por serie, yo ya tengo un rango. ¿Ok? Sé que en un principio, bueno, ya primera suena así como medio enredado todo, pero la verdad es que una vez que uno ya entiende la lógica por detrás, no lo es. Y acá, sin tocar un flujo de caja, sin tocar ningún otro modelo, ya sabíamos ese emprendimiento en particular, cuánto puede valer dentro de un rango específico. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? El emprendimiento está en Chile, perfecto, lo tomamos por la cota inferior. El equipo es muy bueno, bueno, le sumo un poquito más. ¿Okay? Pero algo que se salga excesivamente dentro de este rango, yo la verdad es que voy a decir que no. Y no voy a decir que no porque el emprendimiento sea malo, ni por cualquier otra cosa, sino que para el final del día, yo estoy buscando un retorno financiero sobre el emprendimiento, que si entro demasiado alto, le estoy exigiendo demasiado a la salida. Si entro en vez de a $1 millón, entro a 10, por poner un caso ridículo, para yo tener el retorno que estoy buscando, no tiene que salir a 10, tiene que salir a 100. ¿Van a ser capaces de vender la compañía a $100 millones? Difícil. ¿Okay? Uno escucha acá así todo, pero son muy pocos los que llegan a esos volúmenes. Ojo que también yo podría estar como inversionista tener otro tipo de incentivo, lógico, tener algo de impacto social, otras cosas que van a ser evaluaciones adicionales que yo voy a hacer. ¿Okay? Pero lo recomendable no es por un tema de solamente de tener más plata el hecho de tener retornos positivos sobre la inversión, sino que si yo estoy invirtiendo en emprendimiento, estoy generando empleo, estoy solucionando problemas mediante tecnología, estoy haciendo una serie de cosas que yo quiero tener más capital para poder seguir haciendo. ¿Okay? Entonces, al menos que me retorne la inversión que yo hice. Yo creo que ese sería un estándar mínimo. ¿No es cierto? Sé que me importaron también otros temas como impacto u otros. Este modelo de Venture Capital, entonces, fíjense que sin tocar un flujo de caja, llegamos a un tema y también podría mezclarlo con flujo de caja, viendo proyecciones de EBITDA, etc. Pero, lógicamente, los factores van a cambiar según características, industria, ubicación, etapa, y van a ser considerados dentro de Fair Market Value. Nosotros como fondo hacemos valorizaciones año a año de todo nuestro portafolio. Y este modelo es sin duda uno de los más usados porque vamos actualizando todos los comparables de operaciones que han pasado. ¿Okay? Y acá un ejemplo de modelos por múltiplo.
lo que les mencionaba. Son específicos por industria y por modelo de negocio, las variables son calculadas en función de comparables y muy usadas para empresas sin EBITDA positiva. ¿Okay? Es decir, sin un flujo de caja positivo mayor a 0 al final, yo ocupo estos modelos. ¿Okay? Caso emblemático, Uber no fue rentable hasta, o sea, posiblemente no ha sido rentable aún, yo la última vez que lo vi, hace un año atrás, aún no es rentable. Otra empresa bastante grande, WeWork, que hizo una IPO hace poquito, invirtió SoftBank, pero esa empresa no fue rentable hasta hace muy poco tiempo atrás, donde intervinieron la empresa, literal. Hay muchos ejemplos que han sido valorizados con estos modelos, y en donde en casos específicos, software as a service, modelos con recurrencia, múltiplos de revenue anual recurrente. Fintech, se puede ver, por ejemplo, por el volumen total que pagan, que transan mes a mes, o por el volumen total de activos que están manejando. E-commerce, ahí la métrica rey es el Gross Merchandise Value, el famoso GMV. ¿Okay? ¿Cuánto venden? No cuánto el margen bruto, cuánto venden en total. Y ese se pone un múltiplo para e-commerce. Redes sociales, el average revenue per user, etc. Es súper usado esto, y la verdad es que si le interesa hacer, Feña, te tiro la pelota ahí, pero si le interesa hacer una inversión en alguna industria en particular, el equipo de la Red de Ángeles les puede decir qué métricas en específico son aplicables a esa industria, para que también puedan hacer un cálculo de servilleta más directo. ¿Okay? Recomendaciones para levantamiento de capital, y estos son muy útiles tanto para emprendedores como para inversionistas, y deberían ser utilizados siempre, por el tema de esto de que la estructura afecta comportamiento. Primero, roadmap con hitos críticos medibles. ¿Okay? KPI, que ojalá sean financieros, comerciales, técnicos, estratégicos, legales, que sean de distintas familias de KPI, y en donde yo los KPI hacia el pasado muestra la capacidad de ejecución del equipo, por muy temprano que esté. Si se muestran KPI específicos, un roadmap bien armado, yo inversionista puedo ver la capacidad de ejecución hacia atrás, y hacia el futuro va a mostrar el potencial real que tiene el emprendimiento, y voy a entender bien qué hambre tienen. ¿Okay? Una pregunta que yo en particular como inversionista hago siempre: ¿a cuánto quieren? Ya, primero, ¿quieren vender la compañía o no? Para entender bien su filosofía por detrás. Sí, la queremos vender. Ok, pónganse un escenario hiper ideal. ¿A cuánto vendería la compañía? Ok, y ahí uno ve qué tan alto, qué tan grande está soñando. Que eso también se puede preguntar a través de KPI. ¿A cuántos países quieren llegar? ¿Cuántos usuarios quieren tener? ¿Cuánto piensan estar facturando al año 3, al año 5? Uno puede ver también el hambre que tienen por detrás los emprendedores, y uno puede ver si realmente, si se dan todas esas metas futuras, si realmente puedo tener un múltiplo interesante sobre mi inversión. Data Room completo. El Data Room es un nombre fancy para simplemente una carpeta compartida con toda la información relevante de la compañía. El Data Room hasta hace algunas décadas era literal una sala con todas las carpetas y todas las cosas, pero ahora es lo que les digo, una carpeta compartida. Deberían ver temas mínimos, financieros, técnicos y legal. ¿Okay? Hay ciertos elementos que uno se fija en el due diligence. Nosotros, al menos como Vulcano, nos fijamos cuando ya estamos, la compañía tiene todos los checks para nosotros invertir. El due diligence lo consideramos como buscar razones para no invertir. ¿Okay? Y ese es nuestro objetivo. Y puede sonar medio contraproducente, pero queremos encontrar cosas que nos asusten, o que nos haga asumir una cantidad de riesgo mayor para que nosotros estamos dispuestos a asumir. ¿Okay? Ejemplo: la compañía tiene demanda. ¿Por qué? ¿Okay? O se han hecho, hay giros o transacciones raras que no han sido explicadas. Casos súper comunes: antes de que entre el inversionista hay un movimiento de plata muy grande, la empresa le devuelve plata a uno de los founders, que no tiene nada de malo, pero no fue reportado. ¿Por qué? Porque se espera cubrir esa deuda con la plata que entre el inversionista, y yo fui claro desde un principio: no quiero que con mi plata paguen deuda, por ejemplo. ¿Ok? Hay una serie de cosas y aspectos que uno puede encontrar. Tecnológico: la tecnología no es tal, no hace lo que dice, o está en una etapa mucho más en pañales de lo que el equipo de founders dice. ¿Okay? Financiero, el secreto mejor guardado quizás nuestro, y les voy a compartir el secreto, no tengo problema.
Una manera muy fácil de hacer un due diligence súper rápido en la compañía es pedir todas las cartolas de banco en Excel, en PDF y el flujo de caja histórico. ¿Ok? En Excel y en PDF uno puede ver que efectivamente estén bien los giros que se han hecho, y después el Excel uno pasa por fecha en una planilla dinámica y lo compara con el flujo de caja inmediatamente. Y uno puede ver ciertos números o ciertos giros que no fueron reportados y preguntar por qué. Pero es súper importante y un proceso que hay que hacer. Continuamos, Investor Deck completo, ver los contenidos. El Investor Deck es distinto a un Pitch Deck. ¿Okay? El pitch deck es el que se sube los emprendedores a un escenario y dicen que en letras grandes y bien bonito todo. El Investor Deck debería ser bastante más autoexplicativo. Uno sentarse el fin de semana con pisco sour, una cerveza, una Coca-Cola, lo que uno quiera, a revisarlo y tomarse un par de horitas para verlo bien en detalle. Tiene que ser bien autoexplicativo. ¿Okay? Termino esta lámina, Angelina, y te doy la palabra. Análisis de valorización, análisis interno. Acá, bueno, hago autopropaganda por Charlie.io, tiene valorizaciones, son formularios bastante extensos que después son todos los modelos que revisamos y algunos más, basados en comparables reales y únicos en Latinoamérica. Hay otras plataformas también, hay compañías que lo hacen, puede ser incluso un análisis interno, pero hacer algo, no sacar valores del sombrero. Y tener el vehículo, instrumento y términos más preferencias claros, ¿okay? Desde un principio. ¿Por qué? Porque eso también da la propuesta de valor para el inversionista, y como inversionista uno también debería dar propuesta de valor para los emprendedores. Los buenos emprendedores les llueve la oferta de inversión, ¿okay? Y se pueden dar el lujo de decidir quién quieren que les invierta o no. Y entonces ese es exactamente el emprendimiento al que uno quiere entrar, lógicamente. Y uno también tiene que tener algún tipo de ventaja competitiva, ¿por qué no?, con otros inversionistas. Angelina justo se paró, así que vamos a seguir. Cuando vuelva le preguntamos. Y acá, lo prometido deuda, les dejo algunos libros. Ahí volvió. Angelina. Tú tenías una duda, ¿no? Hola, Sebastián. No alcancé a ver los libros, por si acaso que estabas recomendando. Ah, sí, es que me había vuelto, pensé que era algo de ahí. Preguntarte que sobre dijiste que los inversionistas deben tener algún modo, por ejemplo, revisar lo que comentaste de que no hayan flujos que no fueron reportados. Entonces, ¿significa que un inversionista puede un inversionista mandar a hacer una auditoría a una empresa antes de invertir? Claro, que justamente el proceso de auditoría previa se llama el due diligence, la debida diligencia anterior. Pero sí, se debería hacer, definitivamente. Y esto es, de nuevo, las inversiones, sobre todo en esta etapa, son como una declaración de intereses en una parte que uno entra en una relación de confianza plenamente. ¿Okay? Y yo creo que acá lo clave es que cuentas claras mantienen la amistad. Uno como emprendedor ordenado y metódico debería tener todo el data room listo en todo momento, porque cualquier inversionista responsable va a hacer este due diligence, les va a pedir ciertas cosas, nadie se enoja, acá somos todos profesionales, no pasa nada, digamos, pero yo les digo, nosotros como fondo y yo he visto otros casos como inversionistas ángeles, que gracias al due diligence se salvaron de algunas, pero lógicamente no les voy a dar casos muy específicos, pero sí es importante. Y después, a través de la red de ángeles, hay segunda pelota que te tiro, Feña, se pueden mandar listas de documentos que se piden para un due diligence, documentación mínima. ¿Okay? Se debería pedir, algunos son bastante lógicos, otros no. Pero, por ejemplo, proyectos que dicen tener patente, mándame la patente. Esa patente, no el hecho de tener una patente, ya da por garantizado el éxito dentro de una industria, porque hay patentes muy malas. Hay equipos que por apurarse hicieron patentes pésimas, que lo único que hicieron es contarle a todo el mundo a los cuatro vientos cómo hacen su producto final. ¿Okay? Entonces, cualquier patente debería ser revisada por un estudio que tuviera los conocimientos suficientes. La parte tecnológica, si yo voy a invertir en alguna plataforma que dice tener tecnología muy compleja o tener algunos elementos que son así completamente
específicos de esta industria, o sea, de esta tecnología, bueno, poner a alguien que sepa el tema, a revisar realmente si el código está bien hecho, otras cosas. Si tienen registro de marca, que efectivamente ir al INAPI y ver que la tienen. Yo saco harto ejemplos de patentes porque uno de los socios de Adné Balanjarri, él es socio de un estudio europeo intelectual, entonces también lo vemos bastante. Y yo les diría que la gran mayoría de las veces son temas financieros. Son temas financieros. Es súper usual que dentro de la informalidad inicial del proyecto se hagan, por ejemplo, depósitos en las mismas cuentas de los emprendedores. ¿Okay? Lo cual yo entiendo, es un proceso que emprender no es fácil, se parte de alguna forma, los bancos son complicados, a veces no abren cuenta y todo, pero mandan la señal completamente equivocada, así que no se reportó desde un principio. Una súper buena práctica que yo les podría recomendar es pasarles una declaración jurada a los emprendedores. ¿Okay? También les podemos compartir una declaración jurada antes de que ustedes gasten tiempo, porque van a gastar tiempo en juntarse con ellos, en pedir cosas, etc. Entonces, decirles básicamente, no tengo deuda, la propiedad intelectual está al día, no tengo demandas en contra, la tecnología es lo que es, voy a estar dispuesto a hacer una serie de cosas. Hay emprendedores que van a pedir NDA, y estos non-disclosure agreements, se puede firmar también uno, pero en general, ver temas desde antes, y lo que les digo, acá nadie se espanta porque saca un buen due diligence, al revés, se está esperando. ¿Marta? Sí, hola, ¿cómo estás? Gracias. Mira, bien, pregunta, ¿qué pasa cuando una startup en su proyección no está a la venta, o sea, no piensa vender la startup, pero sí piensa que poder crecer para empezar a comprar startups más pequeñas? Bueno, han habido casos así el último tiempo, bastante bullados. ¿Es más complejo? A Yo ver, entiendo que uno tiene que vender y entendí, me costó mucho tiempo entenderlo, pero lo entendí. Pero sí. también la pregunta es al revés. ¿Y si nosotros ¿Sí? salimos a comprar? Bueno, niña. La pregunta es súper válida, y han habido emprendimientos que han crecido mediante estrategia de adquisición. Gracias. Es un hecho. Seña, ¿puedes poner por son? Entonces, sí puede ser una estrategia. Lo que pasa es que ahí necesita atraer un tipo de inversionista que calce con ese tipo de estrategia. No es para todo. Porque también la venta te va a salir muy cara. Esos primeros meses de venta te va a salir carísimo porque va a tener que comprar el emprendimiento. Pero hay una vuelta ahí que es bastante usada, que es el swap de acciones. ¿Okay? No pagar todo en efectivo, sino que pagar también con acciones de la compañía madre, digamos, la que está comprando la otra compañía, o estrategias de fusión, en donde si se van cumpliendo ciertos hitos, se va entregando cierto cash o se va entregando ciertas acciones. En el fondo no tiene por qué ser. Las adquisiciones tienden a ser también bastante más complejas y largas de lo que uno pensaría. Entonces no es un punto, no es que un día es de alguien, al día siguiente es de otro, no es un auto que se traspasa así. Entonces, frente a eso, diría que podría ser atractivo, pero que habría que armar estrategias de que no fueran 100% intensivas en capital, sino que tuvieran también otro componente. Gracias. Súper. ¿Carlos? Sí, mira, los temas que se han tratado así tienen alta complejidad tanto en lo técnico legal como en lo financiero contable. Para un inversionista ángel igual es pesado. O sea, yo pensaría que es mejor asociarse varios inversionistas ángel y repartir esa carga de trabajo, porque si tú le dedicas eso a una empresa, te va a quitar tiempo para ver otras, pienso yo. Definitivamente. Esa es una de las grandes ventajas de estar en una red de inversionistas ángeles. Porque el equipo de la red de ángeles hace el análisis por ti. De alguna forma te simplifica la pega. Y lo segundo es que es súper recomendado ir en inversiones sindicadas, que se llamaría que ir a través de sociedades de inversiones, juntar grupos de gente y ir a través de esas sociedades. Se abaratan los costos y yo puedo diversificar más. En vez de invertir $100,000 en una, invierto 10,000 en 10.
Entonces voy con amigos. Se ve bastante, de repente, no sé, nos ha tocado ver incluso grupos de amigos que se juntan a jugar fútbol los miércoles, que uno primero convence al equipo de fútbol que invierta en una compañía, después ¿cómo se llama? Se animan, invierten en otra. Se pueden armar estos vehículos de inversión chiquititos. Pero sí, definitivamente. Sí. ¿Y ese vehículo de inversión es como una SPAR o no? Sí, una SPA común y corriente que se van haciendo aumentos. Ahí la dinámica va a cambiar. O sea, se pueden ir haciendo aumentos de capital en la misma compañía y después se va invirtiendo abajo. Abajo digo, en las compañías que se va a ir teniendo participación o notas emitidas. O se pueden hacer reconocimiento directo a los socios, pero ese ya son temas contables posteriores. Pero sí, SPA común y corriente y se puede ocupar para invertir. Perfecto, gracias. Súper. Bueno, les dejo acá estos 3 libros. Yo soy bien fan de un fondo que se llama Andreessen Horowitz. A mi manera de ver, es de los mejores fondos del mundo. Y entonces estoy medio sesgado para los libros que les entrego. Pero este primero de Scott Cupore, de uno de los General Partners de ese fondo, se llama Secrets of Sand Hill Road. Sand Hill Road es una calle que está al lado de Stanford, en Silicon Valley. Y ahí están lo que no, son puras casitas, no sé si alguno la conoce, son puras casas, pero de ahí en algún momento salía el 80% del venture capital del mundo. ¿Okay? Ahora ha cambiado, hay bastante fondo en Europa, bastante fondo en Asia, pero siguen varios de los mejores fondos estando ahí. Y este libro en el fondo cuenta todos los pormenores de cómo ser un buen inversionista, entrar al mundo de venture capital, y también súper recomendado para emprendedores, para que puedan entender bien la dinámica detrás de las inversiones, cómo participar en fondos, quiénes participan en fondos, cómo invertir directo, etc. ¿Okay? El segundo, Venture Deals, si alcanzan a ver ahí la nota chica, sale: sé más inteligente que tu abogado y tu venture capitalist. ¿Okay? Son todas estas preferencias que yo les comentaba, preferencias legales explicadas para no abogados, incluyéndome. Y de hecho este es un libro que yo vuelvo a leer bastante seguido. ¿Okay? Lo van actualizando y todo, y está súper bien explicado, vale la pena. Acá la ventaja es que la sociedad por acciones en Chile fue prácticamente una copia de la C Corp en Estados Unidos, en cuanto a la cantidad de variaciones que puede tener un gobierno corporativo entre la compañía y preferencias que se pueden poner de acciones, mecanismos, dinámicas de inversión, etc. Entonces, bastante aplicable al caso chileno. ¿Okay? Y el último, The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz, bueno, Andreessen Horowitz, él es uno de los grandes ahí del fondo que les mencionaba. Él ha sido emprendedor, él ha sido inversionista, ha tenido éxitos, ha tenido fracasos, y esto es básicamente capítulos así, freestyle, de contando todas las cosas difíciles que le ha tocado pasar y cómo las ha solucionado. Es en base escrito, lógicamente, de su experiencia, pero es súper útil al momento de ver cosas difíciles que de repente uno puede estar pasando a nivel inversionista, a nivel emprendedor, y identificarse también, ¿por qué no?, con la situación. Sería, yo tiendo a hablar un poquito rápido, espero se haya entendido bien todo, y si quieren dejamos una parte ahora para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Seba. Muy bueno el taller, como siempre. ¿Comentarios, preguntas de alguien para ir finalizando? Si no, igual les recordamos que el taller, como los demás, van a quedar en la plataforma, y van a quedar también en el canal de YouTube, así que los pueden volver a ver en otro momento, y igual para los que no pudieron participar hoy día. A ver si hay alguna pregunta en el chat. Ahí preguntaban, Seba, si Vulcano lidera rondas. Sí, lideramos. Ya no lideramos porque logramos la cota inferior de emprendimientos que buscamos. De hecho, llevamos 17. Así que lo que estamos haciendo ahora es evaluar todos los proyectos que ya lleguen con un inversionista líder. De todas formas, si no tuvieran inversionista líder, igual se puede mandar y nosotros dar ahí algunos consejos de cómo creemos podría levantar. Perfecto. Oye, nada, pues muchas gracias de nuevo, Seba. Siempre muy interesante los puntos de tu charla. Y como parece que no hay más
comentarios o preguntas, vamos cerrando por hoy. Así que un abrazo a todos. Perfecto. Recuerden hacer la evaluación del módulo. Ahí vamos a estar mañana enviándoles todos los detalles como siempre. Así que nada, pues seguimos y estamos en contacto. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Excelente. Un abrazo, Un que abrazo esté grande. bien. Un abrazo. Chao, Chao, chao.